cuando venía para acá estaba pensando en el hashtag hacer que suceda y pensaba que ojalá que en estos minutos que tenemos realmente algo le suceda vinculado a lo que es la tecnología y sobre todo dos palabras que estamos escuchando mucho, que son transformación digital. Así que para ganar tiempo ya les preguntaría a algunos de ustedes de qué hablamos en realidad cuando pensamos y decimos transformación digital. Los expertos, el que quiera. Es una de las... Buenos días, primero gracias por la invitación. Es una de las peores frases que acuñamos en la industria, que somos acuñadores de siglas y frases por doquier, o sea, somos la industria que más siglas tiene, y esta es horrible. Pusimos un término horripilante porque la gente relaciona digital con tecnología, y la verdad es que la tecnología es una facilitadora, es una habilitadora, pero no es realmente lo que hace que una empresa sea digital. Es mucho más una cuestión cultural, que después lo vamos a ver un poquito con un video, pero es mucho más cultural de centrarse en el usuario, escuchar, inventar y customizar. Entonces, tiene que ver con la tecnología te lo habilita, pero la realidad es que lo que hay mucho más es de cultura, de forma de trabajar. Bien, ¿y cuáles son las resistencias que ustedes encuentran al hablar de tecnología? Pasa muchas veces, sobre todo en algunas pymes, que tal vez modernizarse o usar herramientas tecnológicas es decir, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp con los empleados o tenemos un grupo cerrado de Facebook, solo por tomar algunos ejemplos acotados. Digamos, entonces, ¿cómo implementar la tecnología en una pequeña o mediana empresa? Desde mi óptica siempre la idea es ver cómo podés apalancarte en la tecnología para ofrecer un diferenciador, una mejor propuesta para tus clientes. Siempre es interesante repensar tu negocio, entender qué es lo que está pasando a tu alrededor y mirar cómo otras personas y otras industrias aportan la tecnología y para qué la están usando y de qué manera, y ver en qué punto vos te podés apalancar sobre eso para también implementarlo dentro de tu organización y ofrecer una propuesta mejor, optimizada, a menor costo y con un mejor beneficio. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes con los que se encuentran vinculados a la implementación de tecnología en la empresa? Y muchas veces pasa por el desconocimiento. La gente tiene los que no son tecnológicos, que no es mi caso, muchas veces notás que lo ven con un poco de pánico y de ansiedad y de decir, ¿qué pasa con esta tecnología? No lo entiendo, no me voy a meter, y creo que es lo peor que les puede pasar. Suscribo a lo que dice Ariel. Hola. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Ariel? Suscribo a lo que dice Ariel, sí. Bueno, en mi caso, yo no me definiría definitivamente como un tecnológico de pura cepa. Yo tengo 53 años, soy de la generación, voy a nombrar cosas que probablemente muchos de acá jóvenes no conocen, el Lotus 123, la impresora de formulario continuo. Sí. Bueno, los conocen bien. Yo jugaba al Arcano y a la Space Invaders, no jugaba al Fortnite, así que para que me pongan en contexto. Y bueno, nosotros tenemos una empresa que ya no es tan chica, ya es más mediana, es una empresa joven de 10 años. Gerardo Ascuy, el titular, que en realidad tiene la profesión muchos más, y lo que hacemos es desarrollamos, proyectamos, construimos, administramos y comercializamos espacios confortables para vivir, ¿no? Básicamente somos fuertes en el barrio Caballito. Estamos acotados a ese espacio geográfico, pero ahí estamos fuertes. Y estamos creciendo rápidamente. La verdad que tenemos un tema de cambio de escala rápido. Nos pasa que, voy a usar una metáfora de Ernesto, después arreglamos derechos, estamos queriendo dejar de ver en el espejo retrovisor la información y verla adelante y poder aprovecharla en tiempo real y tomar decisiones correctas y acertadas en ese sentido. Y por lo cual, sí o sí tenemos que someternos a la incorporación de la tecnología, y a los que somos tal vez más de otra época nos pasa, un poco lo decía Ariel, el temor, el desconocimiento, el no confiar. Es más fácil la planillita de Excel, que la conozco yo, que sé los resultados, lo proceso a mi gusto, pero bueno, llega un momento que no tenés la información en tiempo real o con la precisión que necesitas, y eso atenta claramente contra los resultados del negocio. Y para los expertos en software, como casos particulares de pymes y también pensando en sus clientes, ¿por dónde empezar? Pienso, por ejemplo, en la plataforma de Mariano en DigBank, que si ustedes entran, es como un videojuego y es muy amigable entrar a una interfaz así, en donde te dan ganas de estar en una web, solo por
citar el ejemplo. ¿Por dónde se empieza? ¿Por afuera? ¿Por una web o por adentro? Yo creo que hoy, en términos de lo que es la transformación digital, lo más importante es empezar a tener conciencia de los datos y la importancia de los datos. Todos en sus compañías en algún momento y toda la gente de la empresa, no solamente algunos puestos, generan datos. Están generando datos constantemente, de los cuales mucha gente ni siquiera es consciente de esos datos. Una vez que son conscientes de los datos, pues los están almacenando. Después de almacenarlos, esos datos. Y almacenarlos puede ser que sea en un Excel o en una plataforma súper compleja. Alguien los limpia, alguien los procesa, alguien los vincula con otras áreas de la compañía. El dato hoy siempre lo muestran como el nuevo petróleo. ¿Por qué? Pues lo que te permite inferir qué puede pasar para adelante en base a todos estos sistemas de inteligencia artificial que no van a funcionar sin nafta, y esa nafta son los datos. Entonces, para mí lo primero es entender cómo fluye la información dentro de las compañías, empezar a ver información que no estás guardando y después cómo empezar a procesarla para aprovecharla para el negocio. Bueno, entonces lo más importante es entender dónde se van a alojar esos datos. En la nube. Sí, pero realmente donde sea efectivo después explotarlos, ¿no? Al final es aprender sobre tus propias métricas, tomar mejores decisiones más inteligentes, decisiones no basadas tanto en intuición, sino en realidades, en realmente qué es lo que pasa, cómo funciona, y creo que esas son las maneras más inteligentes que tenés de diferenciarte. Ajá. ¿Y cuáles son las herramientas que puede usar una pequeña o mediana empresa para alojar estos datos, para procesarlos, para empezar a tomar decisiones? Hace tiempo existían, cuando empezabas a ver todo lo que tenía que ver con Business Intelligence, ¿no? Que aparte es muy gracioso porque en las compañías, hasta ahora Business Intelligence es una caja de cristal donde hay adentro 5 personas que hacen inteligencia de negocios. Ahora, cuando salís de la puerta para afuera puede ser un pavo, pues total no estás adentro de la cajita de cristal. Eso es lo que nosotros tratamos de romper en términos conceptuales en digital, que es Business Intelligence, es toda la empresa. Todos tienen que poder procesar datos. Empezaron a aparecer con el tiempo, y porque la tecnología es mucho más accesible, un montón de herramientas gratuitas inclusive. Google tiene la suya, IBM tiene la suya, Microsoft tiene la suya. Hay un montón de herramientas en donde vos podés volcar un montón de información y empezar a ver cómo se vinculan, y no son mucho más complejas que un Excel. Entonces, empezar a jugar con esas cosas y animarse también tiene mucho que ver con, espera, esto no era tan complicado como parecía desde afuera. Claro. Yo siempre digo, hay muchas cosas que parecen mágicas desde afuera. Vos decís, este tipo está programando, te pides un mago. Y cuando te explico un poco cómo funciona, decís, era bastante pavo esto, ¿eh? No está complicado. Entonces, no hay magia. Sí hay que sentarse y hacer cosas, y hay muchos lugares para aprender. Hoy hay mucho lugar para aprender online de cómo usar eso. Bueno, se habla mucho de las capacidades STEAM, ¿no? Habilidades vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería. Se habla mucho de estas habilidades para transmitirlas a los niños. Pero ¿qué pasa con los adultos que por ahí tienen cierta resistencia a algunos cambios tecnológicos o se quedan siempre con las mismas herramientas? ¿Qué tipo de capacitaciones pueden hacer los empleados, por ejemplo? Podrían ser mandos medios, altos. Online, hay un montón de contenidos para capacitarse, y aparte son pequeñas pastillas que vos vas haciendo una atrás de la otra y vas capacitándote, o lugares más formales. Por ejemplo, en Digital nosotros enseñamos mucho de Data Analytics, Data Science, que son cursos de 4 meses y medio donde salís pudiendo hacer un montón de cosas. Pero insisto, hay un montón de lugares online donde aprender, pues justamente estas marcas quieren que vos adoptes esas herramientas. Y son realmente muy poderosas. Cuando empezás a ver lo que podés hacer, son lugares donde podés extraer mucho jugo de la información. Ariel, ¿y a vos qué te pasa cuando estás con un cliente? ¿Cuál es el tipo de contacto que sentís que suelen tener con la tecnología? ¿Depositan todos los expertos que son ustedes? ¿O hay alguna convivencia en donde existe más sinergia entre las herramientas que ustedes les brindan y ¿no? el producto final, digamos, de lo que sucede? Por lo general, en nuestro caso en particular, nuestros clientes son los departamentos de IT de empresas grandes, Mercado Libre, Arcos Dorados, Grupo Techin. Son personas con las que interactúo que saben bastante bien lo que quieren y lo que hacen, y eventualmente lo que terminan decidiendo es cuál es la propiedad intelectual o los productos que van a ser capaces de llevarlos a ellos al lugar que están buscando, al lugar de poder optimizar sus operaciones o poder mejorar los costos o mejorar la entrega de servicio que están teniendo. Con lo cual no me pasa mucho de tener que interactuar con clientes que tengan algún tipo de resistencia hacia la tecnología, sino todo lo contrario. Mi cliente es tecnológico también. Claro. Bien, y en tu caso, Martín, digamos, ¿cómo puertas hacia adentro en todo lo que es comunicación interna y externa has usado herramientas para
para mejorar el negocio? ¿Cómo la tecnología fue una aliada y es una aliada del negocio? Está empezando a hacerlo. En realidad, nosotros, te decía, tenemos una empresa de pocos años de antigüedad que está creciendo afortunadamente bastante rápido, pero todavía tenemos una dimensión y una organización por la que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y para eso nos apoyamos en gente que sabe, como ellos, como Ernesto, que a partir, te diría que el disparador es, en nuestro caso, la falta de información a tiempo y precisa, gerenciales para toma de decisiones, ¿no? A partir de cambios de escala, donde vos te pones a planificar, hacer la planificación financiera y económica de un proyecto y cuando terminás de armarlo ya compraste tu terreno, cambiaron las tipologías de las unidades, etcétera. Una serie de variaciones donde queda obsoleto, con lo cual te ves obligado a reemplazar los Excel, por poderosos que sean, o viejos que seamos algunos, digamos que nos cuesta ayornarnos a la tecnología, por este tipo de soluciones que son una obligación. Es imposible tomar decisiones correctas y hacer crecer el negocio si no te paras en esas oportunidades. Y estamos para adentro, puertas adentro, como preguntabas, empezando a inculcarles a la gente lo que nosotros mismos como socios de la empresa estamos también aprendiendo en este momento, ¿no? Que es un cambio inevitable, es un viaje al cual no se puede dejar de ir, de embarcarse. Bien. Estaría bueno plantear algunas soluciones, inclusive más concretas, vinculadas a la tecnología para mejorar la competitividad de la empresa en la comunicación, en la gestión. ¿Ustedes pueden dar nombres de soluciones, herramientas que a cualquier pyme le pueda facilitar su trabajo? No sé si nombres de soluciones puntuales, pero sí seguro técnicas o áreas. O sea, todo lo que tiene que ver con, y que inclusive te generan después problemas nuevos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el marketing digital y esta nueva concepción de un nuevo embudo de conversión, ¿no? Que es cómo tratás a una persona desde que se empieza a contactar con tu compañía hasta que te compra. ¿Cómo haces para que, y ahí entra la parte de UX, que se escucha mucho también de diseño de experiencia de usuario, para que esa persona que entró por ese túnel al principio, por la experiencia que tuvo increíble con tu compañía, con tu marca, después te siga comprando y no tengas que volver a comprar clientes que entran por una punta y ahí cuando empezás a comprar mucho te genera el problema de cómo lidias con un volumen muy grande de leads, de potenciales clientes. Le pasa de hecho mucho a la industria inmobiliaria, tienen más leads de los que pueden procesar y algunos que no tienen tanta calificación como para poder seguirlos. Entonces son técnicas, es marketing digital, UX, todo lo que tiene que ver con data analytics, son todas pequeñas técnicas que las compañías tienen que ir incorporando. ¿Para qué? Para alinearse con esto de una nueva generación que quiere comprar, una nueva forma de pensar de la gente que compra. Hasta hace un tiempo hablamos de compañías que no tienen un propósito, que es muy de lo digital, van a tener problemas para conseguir talento. Y nosotros ya vemos que en realidad compañías que no tengan un propósito van a tener problemas para conseguir clientes en el futuro, no solamente conseguir talento. Entiendo. Me gustaría que compartan ustedes como empresas de software algún caso en particular en donde la implementación de tecnología ha mejorado el negocio y su competitividad. Mira, se me ocurre el caso de Arcos Dorados, donde lo que desarrollamos con ellos, nosotros tenemos una plataforma que controla todos los dispositivos conectados dentro de la red y otra plataforma que es el segundo producto que automatiza todos los procesos internos de entrega de servicio del Departamento de Tecnología. Y incluyendo ambos productos logramos llegar a un estadio en el cual es toda la parte de soporte preventivo y predictivo de las fallas de las ATMs, que son las líneas de caja que tienen los restaurantes Arcos Dorados en Brasil. Entonces logramos, en base a la extracción de métricas e indicadores sobre cada uno de los postnet, poder predecir cuál va a ser el próximo punto de falla que va a tener y poder hacer preventivamente hacer el cambio de los equipos antes de que se produzca la falla. Ellos tienen medido aproximadamente que cada postnet son unos $20.000 por día de pérdida de ventas. Entonces, para ellos es muy importante poder reemplazarlos antes de que sea percibible por el usuario y por el cajero que ese dispositivo dejó de funcionar. Ok. Esto es importante porque teniendo datos se pueden tomar decisiones y evitar entonces algunos problemas. ¿Vos tenés algún caso, Mariano, que quieras compartir? Estamos trabajando con Fitter, que es un
gimnasio low cost, entonces tiene como nuevas técnicas tanto de venta como de atención. Y ahí en ese caso, por ejemplo, viniendo de otro tipo de gimnasios, ellos notan cómo todo el proceso, tanto de la gestión de los leads que les van entrando hasta que se convierten en clientes, más la atención de esos clientes posteriormente, porque tienen mucha vía electrónica, les bajaron por completo los costos y el volumen a lo que podían acceder, ¿no? O sea, también lo que te da la tecnología es volumen, más allá de la reducción de costo. Bien, de todo lo que estamos hablando, a veces parece que hay audiencias o públicos que captan mejor lo que están diciendo estos expertos y también hay ciertas resistencias, ¿no? Uno piensa, bueno, los millennials o centennials seguramente van a entender mucho mejor esto y por ahí los mayores de 50 les cueste más. ¿Qué sucede en la realidad realmente con esta transformación, no voy a decir digital? Cultural. Para mí es claramente de mente. O sea, no hay ningún motivo por el cual nadie de los que está acá pueda entender esto que estamos hablando. Y cuando ponele que algún término sea extraño, entonces escudriñas un poco. Nosotros tenemos alumnos de 60 años que están aprendiendo a programar porque tuvieron ganas, pero cuando terminan dicen, che, voy a empezar a hacerme software. Y no estamos hablando de que hizo ni estrategia digital, ni marketing, no, aprendió a programar. Okay. Y está programado perfectamente. Hay un tema también de animarse, que no hay magia, o sea, no hay ninguna magia, todo es entendible y es mucho más lógico de lo que uno cree desde afuera. Inclusive a nosotros a veces nos parecen que ciertas soluciones son medio mágicas, decís, pero esto me está hablando, o sea, ¿qué significa que hablo con un teléfono? Claro. Cuando lo entendés por detrás, no, es simple, no es complejo. Entonces hay que animarse. Y cuando hablamos de estas soluciones de Big Data, Data Mine, minería de datos, es hermoso el nombre y es así, hay minería de datos, ¿es costoso? Es relativo. ¿Qué pregunta? Depende. Sí, es bastante relativo. O sea, como decía él, la información es el petróleo de esta generación, de estas épocas. Obtener esa información que esté bien curada y que sea digerible para poder tomar decisión lleva un proceso, lleva un costo asociado, claramente. Okay. O sea, si vos inyectás información no exacta, lo más probable es que obtengas un resultado no exacto. Entonces siempre hay una ingeniería de la información que estás procesando para entender si es lo suficientemente adecuada para el resultado que estás buscando. Sí, perdón, sí. Como todo en tecnología hay curvas. Cuando ciertas técnicas aparecen nuevas, son costosas. Después tienen una curva descendiente porque se vuelven más masivas, porque se mueve mucho más gente, se mete mucho más gente en esa parte de la industria. Entonces, lo que hasta hace un tiempo era, bueno, mira, solo podés trabajar con Big Data, con estas 3 compañías que es lo que hay, empiezan a aparecer un montón de soluciones realmente muy económicas y con las cuales puedes trabajar. Eso no significa que no tengas que poner a alguien a pensar encima de eso, ¿no? No son mágicas en el sentido de toma todo esto y dame conclusiones. Sí. Pero sí hay herramientas mucho más económicas que en el pasado, inclusive gratuitas online. Entonces, están. Entiendo, sí. El contexto, digamos, está un poco difícil en la actualidad y hay que reducir costos y a veces por ahí en el imaginario pareciera que la tecnología es cara. Entonces es interesante esto que decís y me gustaría, si querés, dar algunos nombres de estas herramientas gratuitas que se pueden combinar inclusive. Google tiene una cosa llamada Google Data Studio donde vos podés entrar, tirar un montón de información y empezar a combinarla para sacar alguna conclusión. Microsoft tiene una herramienta llamada Power BI que es poderosísima y realmente es para que la use una persona que no es tecnológica. Eso es importante. No necesitas ser un ingeniero en sistemas para usar Power BI. Vos volcás ahí un montón de información viniendo de múltiples fuentes para encontrar estas cosas que llaman patrones, que ahí es cuando entra a la cabeza de la gente, porque podés encontrar patrones que se llaman espurios. Hay un site muy divertido que se llama Spurious Correlations, que te muestra cómo la cantidad de veces que aparece Nicolas Cage en una película en Estados Unidos está relacionado, y vos ves las curvas y es perfecto, con la cantidad de gente que muere ahogada en sábanas. Bueno, no hay una relación entre eso, pero si no pones una persona a mirarlo, una máquina podría decirte, el año que viene van a morir 5 personas ahogadas por sábanas porque hay 5 películas de Nicolas Cage. Ahí está la cabeza de la persona que va a encontrar, digamos, la lógica. Pero las herramientas están. Estas 2, por ejemplo, son 2 ejemplos súper accesibles. Está bueno. Cuando uno habla de inteligencia artificial, por ejemplo, uno piensa en películas de ciencia ficción y me parece que un consejo interesante es todos los días por ahí leer alguna noticia vinculada a inteligencia artificial. Se van a la sección de noticias de Google y ahí pueden leer. Digamos, ¿cómo se pueden seguir atravesando estos miedos que hay respecto del cambio tecnológico en las pequeñas y medianas empresas? La inteligencia artificial es una realidad, está sucediendo.
va a acortar un montón de trabajos, es otra realidad que va a pasar. Todas las tecnologías tienden, en algún punto, crean trabajo, pero también reducen mucho el trabajo de lo más repetitivo y operativo. Creo que lo que tenemos que tener es instinto de supervivencia, de entender de que no es opcional, que tenemos que hacerlo. Si queremos tener un mañana, tenemos que entender que tenemos que ser cada vez más relevantes e incorporar esa tecnología de todas las maneras que podamos. Hay cientos de ejemplos de incorporación de tecnologías novedosas, desde dispositivos de Internet de las Cosas, los famosos IoT, el uso de drones para diferentes tipos de negocio, cámaras para hacer volumetría y logística. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. AI es una más de un montón que están sucediendo, así como está AI, tenés toda la parte de virtual bots y de asistencia automatizada. Se me ocurren cientos de aplicaciones de eso. Hay que perderle el miedo, hay que entender que es un aliado, todo eso, que tenemos que ser parte de eso y que lo tenemos que incorporar para entender de que realmente si no lo hacemos, no vamos a seguir funcionando. Yo veo, si cada uno ve a su compañía, a su empresa como una persona, en general siempre la tecnología generó miedos. Cuando apareció la máquina de vapor, generó miedo de que íbamos a tener menos empleo. No ocurrió. En los 80 te decía, mirá, nos vamos a quedar todos sin trabajo porque mirá esta computadora lo que hace. Tampoco ocurrió. ¿Por qué? Porque en general lo que fue ocurriendo es que fue incrementando la productividad. Y sí, en cada una de esas oleadas hubo gente que no pudo reconvertirse, como no pudo pasar para atrás de la ola para que la ola siga y vos poder seguir a flote. Entonces, si cada uno ve a su compañía como una persona, para mí lo más importante es poder ir capacitándose constantemente. Lo que cambió es el ciclo en el cual vos tenés que aprender algo. Antes podías aprender, mis viejos son los dos contadores, estudiaron para ser contadores hace 40 años y siguen siendo contadores y les parecía que con eso iban a estar toda su vida trabajando. Bueno, eran 40 años, después habrán pasado a ser 20. Los ciclos hoy son, mira, cada 5 años vos tenés que reaprender ciertas cosas. Y una para mí de las cosas más importantes, la transformación digital o como la llamemos, lo más importante es aprender a desaprender, más que aprender. Porque hay un montón de cosas que tenemos aprendidas de antes y que nos parecen normales y que van a seguir ocurriendo así, y la verdad es que ya no van a seguir ocurriendo así. Entonces, cómo desaprender para después poder volver a aprender es fundamental. Claro, dijiste 5 años y en tecnología, además 5 años es un montón, pueden pasar muchísimas cosas. Martín, ¿qué te pasa a vos cuando los escuchás a ellos que vienen del mundo del software, desarrollo de software, que es un mundo genial y mágico, pero parece que vienen de otro planeta por momentos? Supongo vos con tu estudio de arquitectura, ¿qué te sucede? ¿En dónde te identificás con todo esto que ellos están diciendo y planteando? No entiendo nada. Bueno, puede hablar por muchos de ustedes tal vez, por eso es importante bajarlo. Sí, no, yo cuando me invitaron, que les agradezco, a participar de este panel tecnológico, ya me sonreía y está bien, ahora entiendo, soy el contrapeso, digamos, para que esto sea más jugoso. No, está bueno, a ver, fuera de broma, y sin desdecirme lo que decía antes, que uno viene con otra formación y con otras costumbres y tiene cierta resistencia. ¿Sos contador igual, ¿no? Yo soy como contador, sí, correcto. Igual tengo la gente que me hace los números, así que yo no me dedico a eso. Pero es un sí, falso contador. Dirijo la parte de administración de la constructora y del estudio. Pero sí, como te decía antes, y tal vez seré un poco aburrido parándome siempre en el mismo ejemplo, pero es que fue el disparador del proceso de concientización en nuestra pyme de lo importante que es empezar con esta transformación XXX, o con todos los procesos de sistematización y redefinición de procesos, que es la falta de información para toma de decisiones en tiempo y forma, y es clave, para lo cual también tenés que cambiar la cabeza, empezar a desarrollar participación en las redes sociales, empezar a tener otro tipo de vínculo con el mercado, con los clientes, intercambiando información en línea, estando mucho más activo y mucho más atento para entender el mercado en el que operás, para poder ofrecer un producto. No es para hacer mejores edificios, sino para poder hacerlos en mejor tiempo y y con menos costos, en definitiva siendo más eficientes. Entonces los escucho a ellos y bueno, más allá de toda la gran nube, para usar otro término tecnológico que veo, entiendo el valor que tiene y por supuesto que tienta meterse, y en el caso de nuestra empresa hemos comenzado
paso a pasar la propaganda, acá nos está asistiendo la gente de Data Factory con Ernesto, que empezó a trabajar en todo este proceso de ordenarnos la información, porque otra frase brillante voy a decir, dato no es lo mismo que información. Muy bien. Bueno, para entender, para que sea información productiva y para para también optimizar el uso de los recursos humanos y económicos, no solo costos, sino recursos humanos. Yo tengo gente con cierto seniority que era sin decirlo peyorativamente, era un data entry de información, armando unos excelentes informes en Excel, pero lo tenía para eso. Y yo necesito que sea analista, que extraiga la información de todos estos business intelligence y todos los productos y las cajitas de cristal y todos los extractos, los lea y tenga tiempo para analizarlo y decirme, che, vamos bien, vamos mal, tenemos que hacer esto, y no que sea el procesador de esa información. Entonces, está bueno escucharlo y saber, hay que hacer tripas corazón para lo que venimos con otra historia y abrirnos, digamos, abrir la cabeza a estas ideas y a estas nuevas tecnologías. Hay ciertas cosas que a mí me gustan mucho la industria tecnológica es un ecosistema muy colaborativo y que va generando un montón de nuevas técnicas y nuevas prácticas. Nosotros inventamos algo que se llama el open source, que es que un pibe escribió un sistema operativo y lo dejó al aire y dijo, ¿saben qué? Úsenlo. Y del otro lado tenías a Microsoft tratando de venderte el Windows los últimos 20 años y empezó toda una era de cambio que, de hecho, una cosa muy impactante fue este fin de semana que IBM compró una compañía que está basada en ese software, en una versión de ese software, ni siquiera en el software. Si vos mirás, la industria digital tiene unas prácticas muy interesantes en términos de cómo equivocarse. Se equivoca chiquito. Entonces no hace falta hacer un software gigantesco, ese miedo de, esperá, nos metemos en esto es gigantesco, esto es caro. Vos podés probar con algo muy chiquitito y equivocarte chiquitito y medir, porque lo importante es medir. Entonces, si vos probás y no medís, estás perdiendo el tiempo. Pero si vos probás chiquito y medís, te vas a equivocar, chico, pero vas a entender y vas a aprender para la siguiente iteración de eso y va a ir creciendo en forma orgánica con tu compañía y se va a ir colando dentro de la empresa de una forma mucho más natural que si vos decís un día, ¿saben qué? Tenemos que hacer tecnología y software para cubrir todas nuestras necesidades. Entonces empecemos con un relevamiento y un proceso que va a durar 3 años, que probablemente cuando termine esté yendo para un lugar equivocado. Entonces, probar chiquito es muy de nuestra industria y equivocarse chiquito, pero ir aprendiendo todo el tiempo. Entonces esas son también prácticas o tácticas para implementar en términos de cómo hago yo para implementar tecnología. Y me parece que para quienes venimos de las áreas más soft, es interesante ser curioso. Por eso decía lo de las noticias de inteligencia artificial. Está como este pensamiento de, bueno, que tengo que aprender programación. Yo entiendo que aprender programación es algo que se hace todos los días y que es eterno. No es que vas a aprender a programar, tenés que aprender todos los días. Entonces, desmitifiquemos un poco. O sea, para entender tecnología y entender algunas herramientas que ustedes como empresas pueden brindarnos, no tenemos que saber programación ni saber, no sé, un 10% de lo que saben ellos. Pero sí es importante saber de lenguaje, supongo. ¿Qué tenemos que saber vinculado al mundo de la capacitación? ¿Cómo podemos capacitarnos realmente? Muchas preguntas. En realidad está mucho más orientado a flujos de información, a procesos, a entender nuevas técnicas para reemplazar algunas que vienen de antes, ese desaprender y volver a aprender. Vos antes ponías una publicidad en un diario y te decía, mira, este diario se imprimió tantas veces, asumías cuánta gente había leído eso y empezabas a tratar de entender y relacionar cuánta gente había llegado a comprarte esta semana por ese aviso. Hoy todo es medible. Vos pones una publicidad online y sabes exactamente quién vino, a qué hora, de dónde había venido, cuántas veces vino antes de haber cliqueado esa publicidad. Entonces, entender esas cosas son lo que hacen que cuando interactúas para generar nuevos productos internos, nuevos productos externos, o sea, para tus clientes o internos para la compañía, te agregan valor en ese pensamiento. No es programación, claramente. Está mucho más orientado a procesos y a qué me facilita la tecnología, qué cosas nuevas puedo hacer. Eso sí es importante entenderlo. ¿Y qué sitios, qué plataformas pueden recomendar para empezar a aprender un poco más de estas nuevas habilidades más técnicas? Una que yo uso mucho, que cambia un poco la pregunta que estabas haciendo, sí, es cuáles son las fuentes de información que a mí me permiten estar lo más actualizado posible y buscar puntos de mayor competitividad. Es algo que lo hago hace varios años y es chequeo diariamente todas las empresas que levantan capital en el mundo. O sea, entro a 4 o 5 sites
que me dicen qué empresas están recibiendo inversión, cuánta inversión recibieron. Y eso básicamente es una pequeña vista del futuro que está pasando, de lo que va a pasar. Es las empresas de capital de riesgo, dónde ponen la plata, apostando dónde va a estar la pelota dentro de 5 o 10 años. Y eso es un ejercicio que una vez que lo incorporás, te permite estar siempre viendo qué es lo que va a venir, en qué se está invirtiendo, qué cosas se están innovando, y que muchas veces quizás no es ni de tu propia industria, pero lo ves en otro lado y se te prende la lamparita para decir, pero mira, yo podría hacer esto acá de esta otra manera. Y es una manera bastante simple que no tiene que ver con ser ningún crack, ningún genio, ni que nadie venga con la bola de cristal a decirte cuál va a ser el futuro y dónde tenés que estar parado, sino que es una herramienta que la tenés ahí, lo podés hacer vos y podés empezar a ver qué es lo que se va a venir dentro de 5 años. Bien. Crunchbase, Bien. Angel.co. Anoten. Y también entrar a ver, por ejemplo, los proyectos de crowdfunding, que son estos proyectos en los que la gente Financiamiento dice, colectivo. voy a hacer esta patineta que vuela, precomprala. Entonces, si la compras ahora te va a costar $200 y van juntando el dinero para poder producirlo, o sea, van consiguiendo microinversiones para poder producirla de la gente que la precompra. Entonces, en esos está Kickstarter, hay uno en Argentina que se llama idea.me. Entonces, ver ahí qué están planeando hacer algunos pibes súper innovadores, porque ni siquiera salen a buscar plata de los ventures, van a vender directamente su producto, también es interesante de mirar. Sí, comunidades colaborativas y esto que vos decís, código abierto, también es hablar de comunidades abiertas y colaborativas. Y, Martín, ¿qué te pasa a vos con todo esto que están haciendo? Y pensaba también en la comunicación interna. ¿Qué herramientas usan a nivel interno para comunicarse más allá del grupo de WhatsApp? Bueno, me quitaste la respuesta. ¿Grupo de WhatsApp? Somos una empresa que tiene 30 profesionales, tenemos muchos empleados en las obras, pero la verdad que es bastante familiar todavía el ambiente y la comunicación. Tenemos presentaciones a la vieja usanza de juntarnos todos en una sala, informar resultados, estado de proyectos y demás, y usamos mucho los grupos de WhatsApp para comunicaciones más formales y también informales, el mail por supuesto, y todavía no estamos parados arriba de plataformas un poco más desarrolladas. Creo que porque todavía la escala nos permite o no nos lleva a ese lugar, a esa necesidad. Pero por supuesto que sé que vamos a terminar recurriendo a otras herramientas. ¿Los expertos en software están a favor de los grupos de WhatsApp o podemos encontrar alguna otra herramienta tipo Slack? Si fuese por mí, si WhatsApp quiebra, sería muy feliz. Sí. Muy feliz. Los grupos de WhatsApp no son un buen invento. Los grupos de WhatsApp No. son la peor peste que tenemos en este momento de la Tierra. Sí. Pero es una opinión personal. Es una opinión que coincide. Es una distracción O constante. sea, es insoportable. Claro. Pero... El screen time que vos le pones a WhatsApp es genial. Cuando lo ves en iOS te dice cuánto tiempo Estuviste en el día. pasas en cada aplicación. Exacto. Al que hay Sí. que encontrar es al que Tiempo que estás en inventó WhatsApp. los mensajes de audio, ese hay que encontrarlo también. Sí, bueno, y al hablar de comunicación interna, por ahí es un poco a veces difícil encontrar el grupo del trabajo dentro de todas las conversaciones que uno mantiene. Yo estoy a favor de Slack, tengo un grupo de Slack con las de sistemas, que es un grupo de chicas que trabajan en sistemas. Ustedes pueden... Subtítulo, Slack es un chat con Claro. el cual los nerds empezamos mucho a laburar por ahí para dejar de lado el WhatsApp, entonces vos podés estar concentrado trabajando, porque tenés un chat de trabajo. O sea, nadie habla ahí de fútbol. O sea, sí hay un canal, pero podés no darle bola. Sí. Y hay como mucha conciencia de, mira, en este hablamos de laburo, en este hablamos del partido de ayer. Sí. También se habla de productividad y es un poco eso, y no es solo para nerds. Y ahí, para mí también hay una clave, yo creo que en cada una de las compañías, otra de las cosas que son muy digitales es, la gente tiene más poder, hay menos jerarquías, hay más redes, la gente tiene más poder que antes dentro de las empresas, y de esa forma también vas a empezar a encontrar empoderados pibes dentro de las empresas que tienen muy en claro todo esto digital y que te pueden ayudar a hacerlo. Entonces también hay que encontrar esos jugadores adentro de las compañías, pero para eso también tenés que cambiar un poco la forma en la cual hasta hoy se organizaban las empresas y se conducían las empresas. Las empresas digitales son más parecidas a una red que una pirámide. Bien. Entonces aparecen exponentes que antes no aparecían. Bien, nos queda un minuto y me gustaría que cada uno lance un mensaje inspiracional, motivacional, vinculado entonces a cómo la tecnología puede ser una aliada del negocio. Esto es freestyle. Bueno, nada. Abracen la tecnología. Hay un dicho que es bastante común estos días, que es todas las empresas hoy en día son de tecnología, y es súper cierto.
las empresas que no se vuelvan tecnológicas y no incorporen la tecnología como parte fundamental y que sea parte del ADN de lo que ustedes hacen, van a tener una desventaja competitiva gigante contra el que sí lo haga. Con lo cual estén despiertos con eso, no la dejen pasar porque la tienen ahí y la verdad que hoy la tienen regalada para incorporar la tecnología. Está fácil, hay mucha información, hay muchas maneras de hacerlo y todavía hay mucho por hacer con respecto a eso. Así que nada, aprovechen, no la duerman. Hay que aprender a desaprender, aprender a aprender todo el tiempo. Es para todos. No hay ninguna compañía que no merezca o pueda no tener tecnología. No es complicado para nada. Sí hay que ir probando muy chiquitito y cambiando, empoderando gente ahí adentro de manera tal de que empiecen a aparecerte exponentes que se animen a hacer cosas y a probar de a chiquito y abrazar ese cambio, pues más allá del miedo, para mí lo que tenemos es un montón de nuevas oportunidades. Hoy podemos ser mucho más productivos que antes, apalancándonos en tecnología. Bien, Martín. Si queremos que la tabla de surf no llegue a la orilla sola, sin nosotros en ella, definitivamente hay que perderle el miedo entre comillas, ¿no? Las costumbres. Hay que incorporar la tecnología porque se traduce en plata. Y no creo que a ninguno de los presentes no le interese maximizar su rentabilidad o bajar sus costos. Bien. Definitivamente. Bueno, ojalá algo les haya sucedido. Entonces, gracias. Gracias.